política. Tenemos en línea a nuestro columnista Marcos Peralta, que es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros nuevamente, Marcos. Buenos días, Macarena, buenos días ahí al equipo y a tu audiencia. Es un gusto saludarlos como siempre. Gracias a vos por estar acá y por ayudarnos a entender todo lo que está pasando. Bueno, acá tenemos un oyente, estábamos hablando del debate sobre los planes sociales, ¿no? Si realmente... yo soy de la idea, como dice, ¿no?, el oyente que opina, que no se pueden, en este momento no se podría sacar los planes sociales porque realmente eso implica que mucha gente no tenga para comer. No sé vos cómo lo ves, ¿se podría llegar a plantear sacar estos subsidios? ¿Viste todo lo que se estuvo hablando esta semana, ¿no?, del recorte del gasto público, de la dolarización? Quiero que nos expliques un poco cómo ves todo este panorama. Bueno, antes que nada, Macarena, respondiendo a tu pregunta concreta con respecto a los planes sociales y demás, es importante señalar que tu oyente tiene toda la razón en el sentido de que es imposible hoy, impensable, digamos, sacar los subsidios en el contexto que ahora, bueno, vamos a profundizar un poco más al respecto del contexto actual en el cual se encuentra la economía argentina. Y cuáles son las perspectivas, ¿no?, de esto, digamos, ante los diferentes planteos que hay y esto que vienen machacando de los medios de comunicación por distintas alternativas, soluciones a lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que antes de pasar a discutir eso, tendríamos que hacer un raconto de la situación actual, ver en qué contexto estamos y qué implicancias tiene aplicar alguna de estas medidas que se están hablando hoy en día, ¿sí? A ver, no hay ningún gobierno que hoy en día tenga la capacidad de sacar totalmente los subsidios y que el país no estalle por los aires. Una de las situaciones que mantienen contenida la situación social, y hasta ahí nomás, porque como también señalaba tu oyente, hay acampes todos los días, sí. Y esta situación hay mucho riesgo de que se espiralice, de que avance, ¿sí? Y digamos, con toda... con un reclamo totalmente genuino, porque la situación actual es realmente desesperante y se permite solamente comer a las personas y hasta ahí nomás, digamos yo, ¿no? O sea, la verdad es que ni siquiera el gobierno de Macri, que venía con los tapones de punta al movimiento obrero, se animó a tocar los planes. De hecho, el gobierno de Macri fue el que más hizo expansión de los planes sociales, o sea que también hizo uso de esta herramienta que permite más o menos contener en esta situación a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿sí? Pero yendo a la situación actual, creo que la definición más concreta que puedo hacer, la definición que hay es de una crisis política con todas las letras, ¿sí? Y el gobierno está evidenciando problemas para lidiar con estas dificultades propias de un país que, parafraseando a Galeano, digamos, se está desangrando, o lo están desangrando en realidad. Ante esas dificultades que tiene el gobierno se le sube a la constante especulación de los sectores más concentrados de la economía para marcar la cancha y defender sus intereses. Sus márgenes de ganancia, que son récord a nivel histórico, ¿sí? Sí. Y que, bueno, eso es lo que hacen, por ejemplo, digamos, en el foro de Yao Yao, ¿no?, en donde disfrazan sus planteos políticos que son muy sectoriales, que son sus intereses, lo disfrazan de sentido común y racionalidad, ¿sí?, para llevar una propuesta económica y política a la sociedad de la mano de sus voceros, ¿no?, un poco... dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O sea, allí se juntan la oposición, los distintos empresarios, todos defendiendo los intereses más concentrados de la economía, ¿sí? Te hago una consulta, ejemplo, Marcos, antes de avanzar. Sí, claro. Vos decís que, bueno, que hoy en día el gobierno estaría como favoreciendo a ciertos sectores económicos en detrimento de otros, ¿no? Entonces, estos sectores económicos concentrados, los que van a Yao Yao,
por ejemplo, ¿por qué quisieran un cambio por qué quisieran un cambio de gobierno? Si así, estoy pensando, ¿no? Con las políticas de masas también, o ¿por qué querrían un cambio de gobierno? ¿O por qué boicotearían a este gobierno? No, está claro que siempre quieren más, y en la medida de lo posible van a seguir impulsando más. Más es en más transferencia de recursos, más saqueo al salario, ¿sí? Más entrega de recursos naturales. Es necesario señalar que la Argentina es la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Tiene recursos naturales, bueno, lo habíamos hablado en otras oportunidades, la cantidad de recursos que tiene la economía argentina, y que todavía hay mucho por saquear. Y digamos, están buscando una expresión política que exprese mejor sus intereses. Massa lo expresa, digamos, y era la alternativa de casi todo el establishment, y es la alternativa de la embajada norteamericana. ¿Sí? Eso creo que es un secreto a voces, todos lo sabemos. De hecho, se llenan de elogios, digamos, cuando va Massa a reunirse con Kristalina Georgieva, con la secretaria del Estado norteamericana, todos llenan de elogios al superministro de Economía, que hagamos un poquito de perspectiva, veámoslos en perspectiva. ¿Qué política tomó Massa para mejorar la situación de los y las trabajadoras en la Argentina? Realmente Massa vino a expresar la política de los sectores más concentrados, pero obviamente tiene dificultades en implementar eso, ¿sí? Entonces, ante las dificultades para implementar las políticas que profundicen la situación actual, bueno, se buscan alternativas, y eso es lo que van a hacer en Yao Yao, a escuchar las distintas alternativas que proponen, bueno, los distintos voceros, que bueno, muchos de ellos son parte, ¿no? O sea, son parte de las familias tradicionales de la Argentina, digamos, Bullrich, veámoslo históricamente, la familia Bullrich, no sé si esto es muy conocido, pero eran esclavistas, digamos, en los inicios de la historia argentina, comercializaban esclavos y de esa manera hicieron su riqueza, y hoy tienen calles, patios, y bueno, y son ellos los que pretenden llevar adelante políticas aún más radicales de saqueo a la clase obrera argentina. Digamos, acá la perspectiva es que Argentina sea África, ¿sí? Con todas las letras, Macarena, eso creo que no hay, no está escondido esa necesidad, ¿sí? Lo disfrazan, pero bueno, con algunos datos que vamos a ir viendo y con algunas declaraciones y demás, esto sale a la luz muy rápidamente. Sí, nosotros hemos pasado acá lo que dijo Laura Richardson, lo que dijo Wendy Sherman, que son buenos funcionarias de los altos mandos de Estados Unidos, donde hablan de la apropiación, básicamente, de nuestros recursos, así sin ningún titubeo, o sea, apropiarse de nuestros recursos. Entonces el plan es ese. El tema es que si nosotros presentamos un proyecto soberano para anteponernos a eso, decir, no, bueno, nosotros vamos a lo que haya que negociar con soberanía, o sea, no con entrega. Totalmente, Macarena, esa es la necesidad realmente del pueblo argentino, de la clase trabajadora argentina. La necesidad que tenemos es de apropiarnos de esos recursos para lograr una mejor calidad de vida. Acá no estamos hablando de generar miles de millones de dólares que después van a la especulación financiera o duermen en paraísos fiscales, sino de la necesidad de familias, de niños, de niñas, de poder acceder a la educación, a la vivienda digna, ¿sí? Cosas que hoy no están sucediendo. Entonces, esa es la discusión que está planteada, y bueno, los medios de comunicación obviamente no dan cuenta de esta, ¿no? Realmente lo que se discute es otra cosa, esto de la dolarización, que bueno... Eso te iba a preguntar. Me gustaría por ahí ver un poquito el contexto en el cual, digamos, se está discutiendo esto. Creo que va a quedar mejor si hablamos un poco de la coyuntura, y después hacia el final podemos analizar qué implicancias traería a la situación actual un esquema de dolarización. Perfecto, ¿sí? perfecto. Yo partiría de lo que fue esta semana, ¿no? Porque, digamos, como te decía, es una crisis política, o sea, digamos, siempre hay un determinante, ¿no? Y los determinantes hay que ir a buscarlos a la estructura económica. ¿Sí? Eso metodológicamente en las ciencias sociales es así.
si no se parte de las ideas para explicar digamos, el contenido, sino del contenido para explicar las ideas. Y el dato que movió el avispero político y generó un descalabro, digamos, con renunciamientos, esta semana fue, podríamos decirlo, de renunciamiento de varios aspectos, ¿sí? El determinante de todo eso fue el dato de inflación de marzo, que se ubicó en 7,7% y un 104,3% anualizado, ¿sí? Y eso precipitó el dólar blue a 442 pesos, cerrando ayer. Y como te decía, esto impulsa los renunciamientos, primero del ex Singenta y ahora ex jefe de asesores presidenciales, Antonio Aracre, ¿sí? Acusado de ser el responsable de regar rumores de otra renuncia, la renuncia de Massa. Y sí, o sea, justamente por eso lo eyectan del gobierno, y Aracre aparecía impulsando lo mismo que actualmente dice impulsar Patricia Bullrich, que es una devaluación y desdoblamiento cambiario, ¿sí? Legalizar el dólar como moneda en paralelo al peso, ¿sí? Eso implica el desdoblamiento cambiario. Eso es lo que decía que iba a hacer Aracre en caso de llegar al Ministerio de Economía, luego de la corrida de Massa. Entonces, bueno, eso es lo que tener dos monedas paralelas, también impulsa el otro renunciamiento que tuvimos el día de ayer, que es el de Alberto Fernández a la reelección, entregando definitivamente los comandos del poder en Massa, es decir, como te decía, en lo que es la embajada norteamericana y el FMI. ¿Sí? Por todo esto, Macarena, yo, digamos, decir que no indefectiblemente es así, pienso, ¿no? Pero también tratando de pensar bien. Quizá esto no abra la puerta, no sé, una candidatura hablando de lo político, ¿no? De Cristina con algún otro candidato, indefectiblemente tendría que estar más ahí. Bueno, eso todo está por verse, ¿no? Creo que ahí no hay mucho para decir más que especular al respecto de qué puede surgir de esta situación, pero sin dudas lo que está faltando y lo que me parece que deberíamos reflexionar y pretendo aportar al debate, y te agradezco obviamente, digamos, por permitir introducir este debate, es ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los trabajadores? Más allá de tal o cual candidato, ¿no? Sí. Hemos vivido, hemos tenido expectativas en distintos gobiernos, y sin embargo estamos en esta situación actual. Entonces, la reflexión que pretendo aportar en esto es ¿por qué no pensamos en una política propia de los trabajadores, independientemente de quién exprese esas políticas? Desarrollar una posición propia de los trabajadores que dé cuenta de nuestras necesidades y que ponga en el centro de la discusión política la necesidad de desarrollar alguna de las políticas que beneficien definitivamente a los trabajadores, que no es lo que se está discutiendo hoy para nada. ¿Y cómo hacemos los trabajadores si nuestros representantes sindicales están durmiendo en los laureles, digamos? O al menos las grandes centrales obreras, digo. Necesariamente buscando alternativas a esas centrales sindicales, ¿no? Que bueno, no lo permiten. Hemos visto, digamos, en reiteradas oportunidades la proscripción a listas alternativas en los sindicatos, la represión incluso física a aquellos que se oponen a listas que vienen incluso desde la dictadura, desarrollando sus políticas al interior de los distintos gremios. Entonces es muy difícil realmente impulsar una política propia de los trabajadores, pero es necesario, no deja de ser muy necesario. Entonces, ¿cómo llevarlo adelante? Bueno, creo que es un debate, pero creo que hay que darlo, ¿sí? O sea, creo que necesariamente hay que ponerlo sobre el tablero de la discusión política actual. ¿No te parece que porque uno dice, estamos siempre debatiendo sobre lo mismo, sobre los mismos personajes, sobre las mismas personas, poniendo siempre un salvador o salvadora como, bueno, a ver, y pareciera que no, como que desde la juventud, o es como, porque yo tengo esta idea, ¿no? Como decía Gramsci, que algo nuevo, que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, que estamos en ese momento, ¿no? Y lo nuevo no nace, ¿pero por qué? ¿Será que no dejamos que realmente prosperen otros líderes políticos, líderes sindicales de la juventud, desde la organización
¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Porque estamos siempre, parece que debatiendo sobre los mismos, las mismas personas, las mismas caras, los que ya estuvieron, los que ya conocieron, el que... Yo escuchaba a Rucaus, por ejemplo, ¿viste? Pero ¿de dónde salen? O sea, claro, es como volver a lo más nefasto de la política. Sí, totalmente, Macarena, pero hay una decisión política de que esto sea así, ¿sí? O sea, y de hecho, la crisis es una decisión política. Lo que entiendo es que la grieta es una expresión de la inestabilidad entre dos pretendidos polos opuestos que son en realidad complementarios para lograr este orden de cosas, ¿sí? O sea, se debate sobre ciertas cuestiones a muerte, pero sobre esas cuestiones no se discute una tercera salida, como por ejemplo sería una posición propia de los trabajadores, ¿sí? O sea, se discute dolarización sí o dolarización no, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la alternativa frente a un debate de esas características, sí? Digamos, la crisis casi permanente de los últimos años lo que expone es, bueno, justamente esto, ¿no?, que te decía, una decisión política de aplicar a fondo el ajuste, por derecha, y perdóname, pero por derecha y por peronismo, porque la realidad es que el ajuste lo están aplicando, venimos de Macri, y actualmente el peronismo está llevando adelante el ajuste tal cual lo pide el Fondo Monetario Internacional. No hay un debate, no hay una puesta en cuestionamiento de esa situación, y lo que lo cuestionan, bueno, están al margen, digamos, no están tomando decisiones, dejan que hagan los que están haciendo, ¿no? O sea, como dejar pasar que en nombre del peronismo se ejecute una política de ajuste. Este escenario que es, podríamos, digamos, definirlo como de catástrofe social, tiene determinantes obviamente a nivel local, pero también a nivel mundial, ¿no? Pero es terreno propicio para que salgan a flote justamente todas estas teorías que no tienen ningún sustento, pero que buscan ilusionar a la población con salidas mágicas, como si esto fuera soplar y hacer botellas, ¿sí? O sea, realmente es compleja la situación. Esto necesitamos de una discusión crítica, de una discusión profunda y con un interés claro centrado en los intereses de los trabajadores, ¿no? Esta semana aumentó el dólar blue, aumentó muchísimo. Sí. Lo llevó a 4.42. Sí, 242 pesos. Claro. O sea, no, sí, esto, porque uno dice, no, pero si igual yo no cobro en dólares, yo no compro dólares. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y primero, ¿quién hace subir el dólar? ¿Por qué sucede esto? ¿Quién hace que suba el dólar así? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo nos afecta a nosotros, las personas de a pie, que por ahí ni compramos dólares, que no tenemos dólares, que no cobramos dólares, pero cómo nos afecta a nosotros también estas subas? Y si se puede frenar de alguna manera, ¿se puede hacer algo inmediato como para frenarlo? Hemos señalado en anteriores oportunidades, Macarena, digamos, de qué se trata el mercado del dólar blue, ¿no? Que sirve en determinados momentos para instalar ciertos temores y ciertas corridas y ciertas inestabilidades de gobiernos, ¿sí? Digamos, el dólar blue ha desestabilizado, ha eyectado a ministros, a ministras, incluso a presidentes, digamos, de la Rúa, ante la perspectiva de que se vaya el 1-1, bueno, salió volando por los aires, literalmente, digamos. Entonces, hay intereses bien marcados en el dólar blue, ¿sí? Que es un mercado muy pequeño de la City porteña, en el cual con muy pocos recursos se puede intervenir, y hay gente que tiene muchos recursos y que tiene intereses bien marcados para intervenir en ese mercado del dólar blue y mover el amperímetro y mover el avispero de la situación política actual. Entonces, si vamos a mirar a ver quiénes operan en el dólar blue, vamos a encontrar a sojeros, empresas muy grandes de la Argentina, y otro sector financiero, digamos, hay muchos intereses, digamos, que salen ganando con esa inestabilidad del dólar. Y al respecto de, bueno, cómo impacta en nuestro bolsillo, digamos, el derroteo del dólar, bueno, nosotros vivimos en un país en el que no se produce la totalidad de los bienes que necesitamos para producir en la Argentina, con lo cual hay muchos de esos materiales que se tienen que importar,
¿sí? Y esas importaciones se pagan en dólares. Por ejemplo, el año pasado había un déficit energético muy grande, que si no hubiésemos tenido dólares para comprar energía en el exterior, bueno, hubiésemos pasado frío, hubiésemos pasado, digamos, calor, con las olas de calor que pasaron, no hubiese, digamos, ya, si bien el sistema energético mostró sus falencias, nada de eso podría haberse desarrollado sin un mínimo de dólares para sostener, digamos, importación de algunos bienes y servicios, maquinaria, por ejemplo, que son necesarias para sobrellevar la situación actual. Así que bueno, esa es la importancia del dólar, ¿no? Para intercambiar con el exterior bienes y servicios que son muy necesarios para la producción en Argentina. Claro. Lo particular de la situación actual es que, bueno, lo venimos hablando, ¿no, Macarena? Es que existe crecimiento económico con un descenso sostenido del salario real, ¿sí? Entre el año 2015 y la actualidad, tomando el valor agregado bruto, que es la producción nueva que genera y aporta el PBI, los trabajadores, ¿sí? El valor agregado bruto es máquinas, trabajadores que usan esas máquinas y generan valor. Bueno, ese es el valor agregado bruto. De ese valor agregado bruto, ¿sí? Los salarios han perdido un total de 9,1 puntos del valor agregado bruto, lo cual es una millonada de pesos o dólares, como quieras medirlo. Mientras que las ganancias empresarias vienen creciendo en el mismo periodo 9 puntos, o sea, casi exactamente la contraparte, ¿sí? Claro. Se saca del bolsillo del trabajador y va directamente para los empresarios, pero sobre todo, no estamos hablando del maxi kiosco de acá a la vuelta, sino que estamos hablando de los sectores más concentrados, de los grandes grupos económicos. Y digamos, con esta transferencia enorme de recursos, veamos algunos datos. En la Argentina actual tenemos un salario mínimo vital y móvil que se encuentra en 80.342 pesos desde abril de 2023. Estamos hablando de 182 dólares al dólar blue. Hacia fines del 2022, más de la mitad de los asalariados ganaban hasta 80.000 pesos. Solamente el 10% de los asalariados ganaban más de 190.000 pesos, Macarena. Claro, el ingreso medio de la ocupación principal, este es un dato también que brinda el INDEC, el ingreso medio de la ocupación principal de un hogar, ¿sí? Era de 95.792 pesos, y el ingreso medio per cápita familiar era de 58.564 pesos. O sea, nos faltan como 100.000 pesos para una canasta básica de pobreza, al salario medio. Esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo en la Argentina. El registro de pobreza se conoció, recientemente, y para el último semestre del año 2022 ubicó en torno al 40%, y hoy con más de 20% de aumento de los precios, hoy se estima en 42%, con picos. Hay algunos datos que hablan, en el conurbano bonaerense la pobreza se encuentra en el 45% del total de la población. Estamos hablando que casi la mitad de la población en el conurbano bonaerense es pobre. Y lo peor, Macarena, hay una incidencia en la pobreza en los menores de 14 años del 54,2% de los niños y niñas en la Argentina son pobres. Y hoy existen más de 3.710.610 personas que ni siquiera se alimentan correctamente, es decir, son indigentes. Esto representa un 8,1% de la población total. ¿Sí? Y lo que pasa es que... Sí, todo esto genera también la mala alimentación. Después es muy difícil revertirlo. Por eso son cuestiones que tienen que solucionarse ya. Porque una persona, un niño, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto puede esperar? Bueno, no importa, vamos a esperar las elecciones para que empiece a comer bien. La mala alimentación tiene efectos prácticamente, en muchos casos, para chicos muy chiquitos son daños irreversibles, ¿no? Porque un chico que no crece, que no rinde en la escuela, que no tiene oportunidades de estudiar. Y tenemos chicos que están alimentándose tenía acá una nota, está bien, uno puede decir Margarita Barrientos, hablaba de la situación de los comedores, uno puede decir, bueno, pero ella estuvo con Macri. Más allá de eso, de que estuvo con Macri o que creyó o lo que sea,
estaba describiendo, decía, me vienen a los comedores, o sea, con las mamaderas, con verdes, o sea, las madres no le están dando, a los bebés le están dando mate cocido. Y esto es gravísimo. O sea, más allá de que lo diga Margarita Barrientos, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, lo que hizo, con quién se alió, con quién estuvo, quién apoyó, pero es alarmante. O sea, que un bebé no pueda tomar leche es alarmante. Es muy triste, o sea, cualquier persona sensible ante esta situación realmente se le parte el alma. O sea, la verdad es que no podemos permitir que esto siga pasando, y esto, de hecho, vos escuchás, no sé, La Nación Más, y lo escuchás a Jonathan Viale, bueno, todos hablan de esta situación, ¿no? Y hablan de que los chicos pobres, y este dato de más del 54% de incidencia en la pobreza en los niños y niñas. Todo el mundo habla de esto. Pero demos otro dato. En este contexto social desesperante, solamente en términos de lo que registra la AFIP, es decir, mucho menos de lo real, porque hay mucho que no mide la AFIP y que es en negro, pero solamente en lo que mide la AFIP, ¿sí? Los capitalistas argentinos tienen en el exterior, en concepto de bonos, inmuebles y acciones, más de 270.000 millones de dólares. Hagamos el siguiente ejercicio, Macarena. Con esos 270.000 millones de dólares que hay en el exterior, se le podría repartir a los 21.805.560 argentinos y argentinas que forman parte de la PEA, que es la población económicamente activa, más de 12.382 dólares a cada uno. Estamos hablando de alrededor de 5,5 millones a cada uno y a cada una. Si actualmente se le transfieren de los sectores asalariados más de 9 puntos de valor agregado bruto, como te había comentado, a los capitalistas, esta es, digamos, ¿por qué no podemos pensar la situación inversa? ¿Por qué no ellos transferirnos a nosotros? ¿No? Claro. ¿Por qué no permitir... Que la riqueza está, pero está mal repartida. ¿No? La riqueza está mal repartida. ¿Qué impactos tendría a nivel consumo, a nivel actividad económica, a nivel perspectivas hacia futuro, el movimiento que generaría que cada uno de los argentinos y argentinas tenga un capital de 5,5 millones de pesos cada uno? ¿Cuánto podría consumir? ¿Cuánto podría poner en funcionamiento el sistema productivo? ¿Cuánto podríamos poner de paliar situaciones desesperantes realmente y básicamente cambiarle la vida a millones de personas? Mira, yo el otro día hablaba con una clienta mía que me decía, mira, tengo el material para, le estaba haciendo una pieza a su nene. Le quería arreglar la pieza a su nene para que tenga su propia pieza. Porque la gente busca, eso es lo que uno... parece que hay tan poco conocimiento del esfuerzo que hacen las madres, del esfuerzo que hace la gente, ¿no? Entonces uno tiene una mamá que, no sé, que le quiere hacer una pieza a su hijo, para que tenga su cuarto, para que tenga su independencia, y decir, tengo los materiales y no puedo pagar, no me quedó todo parado ahí porque no puedo pagar a una persona que lo venga a hacer. O sea, y realmente uno dice... Y personas trabajadoras, personas que trabajan, que van y se levantan a las 6 de la mañana y que hacen un montón de sacrificios para ir y laburar y darle lo mejor a sus hijos. Y uno dice, mirá, si esa mamá tuviera eso, el dinero, así, bueno, pago, le arreglo, le compro esto. Sí, la verdad, los argentinos, los trabajadores... ¿Qué más queremos? Un trabajador tiene su plata y va, no sé, lleva a la familia a comer y lleva a los chicos al cine y eso, mejorás, no sé, te arreglás tu casa. Y hoy en día, se te rompe un electrodoméstico, no lo podés arreglar y no te podés comprar otro. Lo que sale una cocina, lo que sale una heladera, lo que sale una computadora. Yo digo, realmente, y encima, por eso digo, lo que es lamentable de todo, que las propuestas que uno más escucha en los medios y que me parece que se está debatiendo es cuánto le sacamos, en qué es lo que hay que sacar, en qué es lo que hay que recortar y que hay que pasar dolor y tenemos que... Y no hay una propuesta que diga, no, vamos a mejorarle la vida a la gente, vamos a mejorarle la vida a la familia, a que puedan construir, a que puedan, no sé, una pareja que, no sé, que pueda comprarse un terreno como antes, a decir, bueno, arreglo mi casa. Es realmente... La gente no puede arreglar su casa, se le rompe el techo, no lo puedes arreglar. No puedes reponer un lavarropa que se te rompió.
no hay palabras, que realmente, digamos, escuchando este tipo de situaciones, viéndolas de cerca, conviviendo día a día con esto, digamos, cualquiera que camine por las calles, hay gente durmiendo en las calles, se ven los chicos con falta de alimentación, no, o sea, la verdad es que me deja sin palabras, o sea, realmente esto es desesperante, pero me interesa ver la contracara de esto, ¿no? O sea, que hay gente que realmente gana mucho con esta situación, ¿sí? Entonces, ante tu pregunta inicial de, bueno, ¿por qué, digamos, quieren más? Bueno, esas son las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego son que ellos empujan por sus intereses, y si nosotros no contraponemos una política propia de los trabajadores frente a sus intereses, esto va a seguir en el mismo sentido, ¿sí? Hay una pregunta que también me interesa compartirla con vos. En el 2021 la economía creció 10,4%. En el 2022 la economía creció 5,5%. Había reservas en el Banco Central de la República Argentina estimadas en más de 43.000 millones de dólares de saldo comercial positivo entre 2020 y 2022. ¿Qué pasó con esos recursos, Macarena? Tengo algunos datos que nos responden esa pregunta. En 2020, 9.243 millones de dólares. En 2021, 7.637 millones de dólares. Y en 2022, 3.850 millones de dólares fueron utilizados por empresas privadas para pagar sus deudas en dólares en el exterior. Es decir, más allá de que cuentan con 270.000 millones de dólares fuera del país, los capitalistas reciben recursos del Estado, o sea, recursos nuestros, para afrontar sus deudas en el exterior. Todavía hoy, en este contexto, reciben dólares a 224 pesos para las importaciones. Claro. Y no solo eso, reciben otra vez el dólar diferencial, el dólar soja y todos los demás dólares a medida que hay para liquidar sus ventas en el exterior. Así todo, con estos beneficios, se frenó en seco la liquidación de dólar soja esta última semana por la expectativa que generó el propio FMI, porque están planteando la necesidad de una devaluación del dólar oficial. Entonces, me dan más, pero es de nuevo esta ambición desmedida que genera las reglas del juego que tenemos planteadas hoy en día, que es que quieren ganar más, entonces dejan de liquidar dólares hoy porque dicen, bueno, el dólar que me dan de 300 pesos sí es poco, si va a venir una devaluación, le está pidiendo el FMI, Aracre está diciendo, bueno, hagamos una devaluación, está Milei diciendo, bueno, dolaricemos la economía, bueno, digamos, ante esa perspectiva, dicen, dejo de liquidar los dólares, ¿sí? Eso es en el contexto, y ahora sí, en el cual la discusión de la dolarización se está dando, ¿sí? Se pueden ver, digamos, algunas aristas bien marcadas de qué implica ese debate. Sí, hay por un lado mucha burrada, o sea, usando los propios términos de estos pseudo liberales, porque son liberales en lo económico, pero después son conservadores en los derechos de las mujeres, en libertades políticas, ¿sí? O sea, son liberales solamente para los ricos, ¿sí? Pero hay mucho de sus pretendidas burradas o ignorancia también. Escuchaba al Kun Agüero, por ejemplo, diciendo, no, yo dolarizo. Bueno, hay mucha de ignorancia, no creo que haya mala intención, pero sí, también hay muchos intereses. Técnicamente, seguramente, digamos, tu audiencia habrá escuchado durante la semana algunos de los fundamentos de varios economistas serios que no pueden más que resaltar algunas de las cuestiones que son más o menos obvias en este debate, ¿sí? La verdad es que la dolarización no fue exitosa en ninguna parte del mundo. Hay algunos pocos países pequeños, sobre todo insulares, muy dependientes del comercio exterior, que aplicaron dolarización. Acá cerca de nosotros tenemos a Ecuador, que no es un digamos, escenario muy prometedor. Y el ingreso de casi toda la población asalariada en Ecuador no supera el salario mínimo, que son $300. Allá casi todo el mundo, tengo un amigo que vive en Ecuador y me comentaba esto, digamos, $300 lo cobra, digamos, entre el 80 y el 90% de la población.
y cobra eso y 300 subsisten dólares. con esos $300 mensuales. La economía sigue primarizada y obviamente también tienen deudas con el FMI, o sea que lejos de ingresar más dólares, siguen saliendo de la economía ecuatoriana. Por otro lado, es realmente un disparate renunciar por completo a la política monetaria. ¿Sí? Este es otro de los aspectos, digamos, que hablan de que es una burrada renunciar, o sea, dolarizar la economía renunciando a uno de los instrumentos de política más potentes que existen para cambiar escenarios y contrarrestar movimientos cíclicos del capitalismo mundial, ¿sí? Que es la política monetaria. Y otro de los argumentos que dejan en ridículo esta posición dolarizadora es la que lleva a, digamos que muestra en la práctica cuáles son los movimientos que hay que realizar para implementarla. ¿Sí? Por empezar, hay que tomar los dólares que hoy están en reserva, sacarlos a la calle, o sea, las reservas que hoy hay en el Banco Central, sacarlos a la calle y utilizarlos como circulantes. Para ello hay que sustituir los pesos que hoy están circulando y sustituirlos por esos dólares que están en el banco central. ¿Sí? ¿Cuántos pesos vas a tomar por cada dólar que hay en las reservas? ¿Sí? Si tomemos la cantidad, que hace una división bastante sencilla, ¿sí? Si tomamos la cantidad de pesos circulantes que hay actualmente y las reservas de dólares actuales, el dólar se va a algo así como 2.000 pesos. Es decir, que una persona que hoy cobra 200.000 pesos cobraría $100. Aquella que cobra un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que estaba en 82.000 pesos alrededor, se llevaría $40. Ahora, los empresarios, la otra cuestión con esto, ¿hacen la misma conversión? Es decir, no sé, lo que sale hoy 100 pesos te lo van a cobrar, digamos, menos de $1. No creo que eso suceda, ¿no? Seguramente no. Es decir, que lo que va a pasar es que se va a profundizar de una manera muy radical, es un saqueo muy radical al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Ni hablar, y este sería otro escenario, digamos, el de los 2.000 pesos por dólar sería el escenario inicial, digamos, sacando para mover los dólares que hay de reservas actualmente. Pero si tomamos los pesos que hoy son pasivos, que están en el sistema bancario, por ejemplo, encajes bancarios, los ahorros que tienen las distintas personas en el sistema bancario, tomando toda esa cantidad de pesos, LELIX, LEVAC, todos esos recursos los llevarían al dólar a 8.000 pesos. O sea, y ese sería el escenario de dolarización, ¿no? O sea, hagamos la cuenta, cobraríamos chaucha y palitos. ¿Sí? O sea, seríamos más pobres, ¿sí? No como plantea Milei, que serían los salarios por las nubes. Muchísimo más. Marcos. Sería, sí. No, la verdad que muy interesante la explicación para entender, porque realmente si no pasa estas cosas, ¿no? Que se tocan los temas así por encima y dices, bueno, sí, entonces voy a pasar a gano 200.000 pesos, voy a ganar $200.000, ya está, soy rico, esto me soluciona, voy a votar a Milei. No. Así que... Creo que eso, como te decía, es una ridiculez. Cierro con esto, Macarena, porque me parece que es el aspecto más importante de esta discusión. Sí. Creo que lo más serio, ¿sí? Que es que lo que entiendo que pasa es que llevan el debate económico para ese lado, ¿sí? Por interés. El interés es que no se discuta aumento de salario, que no se discuta distribución del ingreso, que no se discuta una huelga general, que hoy en día se debería caer de madura una huelga general en este contexto, imponiendo los intereses de los trabajadores, poniendo los intereses de los trabajadores en el centro de la discusión política argentina. Todo eso, ni siquiera se habla de eso. La CGT, vos lo decías, ¿no? Se jugó esta semana sacar un comunicado. Alertando sobre los peligros de la cohesión social y nada más. Volvieron a su cueva, ¿sí? Es decir, con la discusión de la dolarización, derechizan el debate político y logran que un tipo como Larreta aparezca como un moderado. Bullrich aparece como una moderada, ¿sí? O sea, estos planteos de reforma laboral que permitirían echar sin indemnización, o estos planteos de un sistema bimonetario,
y de evaluaciones forzosas, bueno, son tibios ante el planteo de Milei. Creo que ese es el rol que juega este personaje, ¿no? De llevar el debate a ese terreno, en donde para ellos es mucho más fácil dar. Sí, entonces uno, claro, es verdad, en ese contexto uno pasaría una reforma laboral, bueno, pasaría como algo moderado cuando realmente es terrible, no responde a la realidad porque hablan de una litigiosidad que no existe. La otra vez estamos viendo con el doctor Recalde los números y no existe tal aumento de los juicios laborales como ellos plantean. Y bueno, claro. y lamentablemente como que no sale de ahí el debate. Sí me parece interesante esto de, bueno, de buscarle el lado de cómo se pueden ver representados los intereses de los trabajadores, ¿no? Marcos, te agradezco muchísimo por esta comunicación. Sabes que te esperamos acá Sí. para seguir analizando todos estos temas con nosotros y nos sirve de muchísimo, la verdad, tu aporte. Yo les agradezco mucho también a ustedes por permitir que esta discusión, que está tan en los márgenes, digamos, pase al centro de la discusión política. Esperemos que esta semillita que estamos plantando semana a semana en estas discusiones, bueno, vaya surgiendo efectos y podamos entre todos pensar que existe una alternativa, que un futuro mejor realmente es posible, ¿sí? No nos quedemos con el desánimo que nos quieren transmitir, sino que recursos hay, veamos cómo hacemos que esos recursos no se nos escapen de las manos. Exactamente, coincido absolutamente. Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana, Marcos. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo grande para toda tu audiencia también. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando con el licenciado Marcos Peralta, licenciado